En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo voy a abrir mi corazón. Si ustedes me deportan de aquí, yo voy a matar a todo el mundo. Y yo sé cómo, porque voy a leerle el corazón de Bergoglio. Bergoglio le teme a una persona porque sabe que lo que él dice va a hacer. Que todo esto viene de Bergoglio. Y hablarle un poco sobre... entonces ya saben, es como... un día iba y no sabía qué hacer. Amén, Señor. Entonces me decía el Señor que aquí vienen los frutos de un árbol frondoso de los drogadictos. Vienen aquí, imagínense cuántas cámaras, pobres jóvenes que están pasando, cuánta gente que están viendo detrás de la tela en su casa. Imposible es que aquí no te identifiquen, porque aquí estamos todos controlados. Imposible. Pongan ahí en internet Medjugorje, cámara directa, y vas a ver que en toda Medjugorje hay cámaras. Ahí en internet mismo van a encontrar. Un día iba y había como 40 drogadictos y no sabía qué hacer. Resulta ser que cuando era joven, cuando eran niños, teníamos 3 vecinos que eran chinitos. Y cada vez que a las 12 del mediodía uno ¡pum! Se golpeaban ellos con karateca. Cuando eran mediodía, porque no tenían comida. Entonces, si uno estudia la genética de las personas, se pelean porque algo les falta. Cada vez que a las 12, wow, se golpean. Eran 3 chinitos que vivían ahí al lado. Entonces, fui llegando en un lugar, había como 40 drogadictos, la mayoría en sus padres son niños abandonados, están en España, en Italia, qué sé yo, y no sabía qué hacer. Y encontré una parrilla y de ida agarré esa parrilla y fui a hacerle, tenía una hermana que me sostenía en la misión, fui a hacerle un poco de comida. Y maravillas como obró el Señor en medio de ellos. También estaban los padres de familia. Y ellos iban ahí a golpearse. Había mucho problema ahí. Y no sabía qué hacer. Y encontré como una olla así. Me fui como una para cocinar. Y le entregué amén, Señor, a una persona. Y él pensaba. Luego se fue y empezó a cocinar. Como 20. Yo ahí se amaban mucho ahí, se compartían, compraban, ponían entre ellos y compraban la comida y ya no salían de ahí. O sea que el amor todo lo puede, porque aquí estamos combatiendo directo, chocando directo contra el dragón, el comunismo. Porque la droga es el fruto del comunismo, como tenía. Uno mira a una persona y le mira ahí como si fuera que su vida no tiene sentido. Se reza, está ahí. Y viene otro sabio y mira y dice, no, esta clase de personas son los que hacen descender toda la justicia de Dios o la misericordia de Dios. Luego uno se pregunta, ¿por qué mi hijo se cayó en desgracia, se accidentó, mi esposo esto, que aquello, es borracho? Porque has maltratado, porque ellos son los
los ojos de Dios, maltratarle a ellos es como maltratar a Dios. Y Dios pone en cada ciudad, en cada rincón, en cada lugar que Él quiere, una de estas personas, una clase de estas personas. Entonces uno mira, Jesús decía, aquí viene uno, los frutos, los hijos de uno que es grande, que está ahí por ahí escondido de un drogadicto, de una mafia, un árbol frondoso, vienen aquí. Y cuánta fatiga, cuánto peligro, imagínense su vida, lo que se están apeligrando, la vida de ellos mismos. Porque nuestra lucha, como dice Pablo, no es contra la carne, sino contra espíritus y potestades. Por ejemplo, estaba en un lugar y la Virgen me dijo, escóndete, hijo, porque el que viene es muy feo. Tú miras, viene una bien perfumadito, bien limpito, bien, pero por dentro son muy feos, son dragones feroces. Y otra cosa, como decía un joven, háblanos de el discernimiento, porque no están discerniendo lo que viene de Dios, o sea que están a punto de balearse entre ellos. Aquí está, el Señor me mostraba las armas de los vecinos, todo en el silencio, ya todos están como para la guerra, ya están preparados para la guerra, pero eh, un poco nada más que Dios, que ve en lo oculto, que actúa en lo oculto, te recompensará en lo oculto. Entonces, como decía, que el corazón de Bergoglio tiene miedo a una persona porque sabe que lo que dice va a hacer. Es como que a veces nosotros vemos a una persona y pareciera que ya nos conocíamos eternamente. O sea que en la otra vida, antes de que te formara, el alma es de Dios. Los dos son Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya habitaron juntos eternamente. Y tú ves, mira, yo ya conozco a esa. ¿Dónde le conocía a esa persona? O sea que ya vivieron juntos en la eternidad. Y alguno es hipócrita. No, hermano, si no conoces, no juzgues. Porque hay un Dios detrás de todas las cosas que te dice. Si haces eso, va a pasar esto. Si dices esto, si agarras, si haces. Y a veces es cuidar las almas. Es mejor. Es un misterio, hermano, porque todos estamos en la lucha. Entonces, eh, la casa, dice Jesús. El hombre sabio, dice el Padre por boca del profeta. A mi pueblo, sí, yo sé que ya vinieron muchas personas que ya hicieron esto. Amén. Que no es esto lo que... Pero dice el Padre, a mi pueblo le falta inteligencia, sabiduría, discernimiento por boca del profeta. O sea que carecen, no tienen. Como decía aquel sabio, estamos luchando contra el mismo Dios. No estamos peleando contra Dios mismo. Y esta es la profecía, que habrá un tiempo que verdaderos chocarán con verdaderos. Y cuando choquen, ellos encuentren a Dios, encuentren al amor mismo, al verdadero perdón, al verdadero. Yo, Yahvé, reprendo y corrijo a quien amo, como un padre corrige a un hijo. Es como si tú ves a tu hijo y está a punto de hacerse daño y tú ¡bim!, le golpeas para que no vuelva así. Es lícito. Dice, si tu hijo no te escucha, rómpele la costilla, porque si tú no lo haces, Satanás lo hará. Por eso uno va en la fiesta y donde sale, el hijo viene herido. Si ahora no lo corrige, dice en el proverbio, tendrás que sanarle sus heridas. Como un padre corrijo. Yo, Yahvé, corrijo a quien amo. Y todo es trampa, hermanos y hermanas. Es una trampa, como decía un santo. Y entonces, ¿quién se salvará? Y el Padre le responde, el humilde. Solamente el hombre
humilde se salvará. Y yo soy sincero, yo les abro mi corazón, porque cuando estuve allá, el Padre me dijo, mira, toda Europa está pidiendo por ti. Y me mostraba ahí. Y si te pasa algo, todos irán encima de Bergoglio. Y ahora que estoy aquí, ahora que los niños ya tienen comida, ropa, esperanza, como decía Jesús, daré trabajo a toda Europa. Ahora que la esperanza está naciendo, quieren deportar. Decía Bergoglio en su pensamiento, bueno, vamos a llevarlo a Italia y por camino a Italia vamos a deportarlo para que no haga escándalo. Escándalo tú, Bergoglio. Aquí donde yo estoy, llueve el dinero. He encontrado muchísimo dinero aquí en Europa, como las piedras. Hay muchísimas piedras aquí. Si es necesario, Dios puede crear más. Hay comidas, multitudes están tirando todas las comidas. Pero lo que hay aquí, un demonio miserable. Hay una miseria en el corazón del hombre. Como decía, hermanos, en muchos lugares, hoteles comunistas me han echado sigilosamente. Pero ellos no saben que la ropa que Dios más ama es el del mendigo, el de mendigar. Y eso que yo vengo con, con dinero, pero hermanos y hermanas, cuando uno echa a Dios mismo, imagínense, eh, el que te echa a ti, me echa a mí. Echar a un mendigo, echar a Dios. Les tocamos la flauta y no bailaron. Les tocamos canciones tristes y no lloraron. Vino Juan que no comía. Decían, a mí dicen allá que soy un demonio por no comer. Y vengo aquí y como. Bueno, cuando hago penitencia, y no, pero él allá vive bien. Y cuando Jesús, un día estaba en un lugar y el Señor me dijo, el sol sale para buenos y malos. ¿Y por qué estoy hablando? Jesús me dijo, eh, el día en que Jesús calle, yo callaré. Mira, las videntes están calladas por orden de la Virgen, porque la Virgen les pide. Ya murió el Papa. Y si yo callo, el Señor decía, es bueno que prediques para que escuchen esta campana. Y ahí me hizo recordar ese evangelio. Las ovejas conocen a su pastor. O sea que yo conozco cuando Jesús habla. Porque si tú das, el nombre era Pío, pero las obras era Dios, de Jesús, de Jesucristo. La obra es, por eso se dice mucho que la obra es de Dios. Se arropa con el nombre, pero aquí necesitamos un discernimiento. Porque, miren hermano, Mateo 7:20 dice, por su fruto lo conocerán. Es necesario hablar un poco para que ellos tengan idea qué es lo que Dios quiere hacer. Una vez le pregunté a una hermana, ¿cómo vas a saber que yo soy del bien o soy del mal? Y no sé, me respondí, bueno, primero la palabra de Dios dice, hagan la prueba. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Qué hacía? Tienen toda la vida. Bueno, construía, predicaba esto. Ahora, primero, hacer la prueba. Y segundo, los frutos. Porque si uno no configura su mente, si, como dice Pablo, utilicen el casco de la salvación. Si tu mirada no está en Cristo, si tu mirada está en mí, yo puedo decepcionarte. Maldito es el hombre que confía. El hombre pasa, pero Dios nunca pasa. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Tú céntrate en Cristo. La obra es de Cristo. Y Dios envía, porque no soy el único profeta que estoy gritando aquí. Están las videntes, hay 6 videntes, hay profetas, hay sacerdotes, hay, atiéndanme bien. Es como la prudencia. Algunos dicen, voy a ser prudente, voy a no ser prudente y voy a callarme.
No, eso no es prudencia, hermano. Eso es ser cómplice. Para mí es muy fácil, hermano, reconocer cuando es de la mafia de San Galo. Ellos siempre cuando tú le hablas quedan en silencio, porque deben recibir orden para decir. Cuando es de Dios es libre, juega, se comunica, hay amor, hay libertad. Donde está el amor hay libertad, dice San Pablo. Pero cuando tú hablas a uno de ellos, entonces uno mira y dice, la verdad, eso es la verdad. Como me decía un niño, tú nos has enseñado a amar. Porque el que ama corrige, reprende, dirige. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor, bueno, la prudencia. Voy a ser prudente y voy a quedarme en silencio. Eso se llama complicidad. La prudencia quiere decir que tú vas manejando en tu vehículo, en tu auto, y el Espíritu Santo ya te dice, carga el combustible. Y tú ¡bum!, pasas. Vas 10, 20 kilómetros y se termina tu combustible. Y tienes que venir a volver empujando. Y dice que la prudencia ataja muchas fatigas. En vez de haber ya cargado ahí el combustible, eso es ser prudente. Prudente no es ser cómplice, no es ser cobarde, no es ser inútil, no es ser perro mudo. Como dice en Isaías 56, que tartamudean al hablar, para defender a los indefensos, no hablan. Pero para atacar a los que no pueden defender, ahí sí que son buenísimos. Aquí suben muchas, de más de 10 personas por día. Y ellos dicen, el demonio dice, cuando quiera vamos a matarle. Nada pasa sin el permiso de Dios. Ya han intentado y no le han salido. Dios, antes de que ellos piensen sus planes, bueno, vamos a matar a alguien ahí y vamos a acusarle a Dios, ya lo escuchaba él. No pongas trampa donde los pájaros, aquí hay pájaros, hay lagartijas, hay hormigas, hay que están viendo que son las cámaras de Dios. ¿Ya? Salmo 126 para adelante dice, no pongas, en vano ponen centinelas donde no es Dios quien vigila. Y en vano se cansan los albañiles, sino es Dios el que construye la casa. Entonces, para no desviarnos, el hombre elige. Miren ustedes, los chinos dicen, no hay que jugar con fuego porque y si el ser humano dice eso, ¿cuánto más lo dice Dios? Estaba en el Criseba y una mujer, es fácil de manipular. No tienes piedad, tienes 2 hijos y un esposo, la Virgen está queriendo salvar a tu hijo y a tu esposo. Y cada pensamiento, cada espíritu que tiene el ser humano, si tú no te muestras, ellos se enojan. Si tú no te muestras, ellos se enojan. Y como decía el Señor, lo único que nos va a salvar es hacer la voluntad de Dios. Entonces, el hombre elige qué camino tomar. Luego después no se quejen. ¿Por qué nos viene la guerra? ¿Por qué se nos cae encima el edificio? ¿Por qué la desgracia? ¿Por qué no vendemos nada? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué estamos todos por qué el COVID? ¿Por qué y para qué y por qué y sin sentido? Porque ahora aquí Dios está. Hagan esto para que Dios actúe. Digan esto, vayan a esto y ustedes no. Ustedes quieren un Dios a su manera, a su modelo. Como es muy feo, es muy... hermanos y hermanas, no todo lo que me digan entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está en el cielo. Porque si uno no se desvía, es igualito ahora me decía el Señor que aquí hay un sacerdote, cuando vi que venían aquí los drogadictos, que tiene poder sobre el dragón. Para cuidar no voy a decir su nombre. Si este padre se mueve, el dragón irá de aquí. El comunismo retrocederá, porque Dios le dio ese poder contra el dragón. Le tienen miedo a él.
Pero si Él no se mueve, nadie se moverá. Entonces, para limpiar el crisis, el Padre quiere que se limpie el crisis. ¿Cómo van a venir los niños aquí a jugar a...? Entonces, decía que aceptar la voluntad de Dios, ustedes eligen, nada pasa sin mi permiso. Luego, no se quejen cuánto Dios trabajó para que yo esté aquí y ahora estoy aquí. Y la mafia de... Bueno, terminar un poco hablando sobre el Papa Pablo II. Cuando el Papa fue elegido, amén, Señor, fue elegido válidamente. Decir un poco, muchos aquí, hay una ignorancia tremenda dentro del cristianismo, pero voy a hablar primero de Juan Pablo II. A este pueblo le falta muchas cosas. No saben nada, no entienden nada, no comprenden nada. Tienen los ojos tapados, los oídos, no caminan, no actúan. El Papa Juan Pablo II fue elegido verdaderamente y válidamente por el Espíritu Santo, no por una mafia de San Galo y por un... Imagínense ante el pueblo de Dios y el mundo sabe que es elegido por Dios. Y lo que es de Dios es de Dios, hermano, no es del hombre ni del demonio. O sea que no hay ninguna duda en la elección. ¡Bim! 4 veces el Papa Juan Pablo II. Ahora, era una profecía su elección. Ya venía profetizado de Fátima. La doctrina de Juan Pablo II era la doctrina del Padre. Por eso Vizca decía que el rostro significa el Padre, el Santo Padre, que es el Papa. El rostro de Dios, que es el Papa nada más, que el rostro de Dios era Juan Pablo II. Imagínense Dios hablando por boca de su profeta, Vizca. Yo leí esta profecía en un libro, que era el rostro de Dios Juan Pablo II. Y ahí ¡bim! Da un golpe Juan Pablo al dragón y dice, defiendan a Medjugorje, porque el dragón de la psicología va a querer devorar a Medjugorje. No solamente era Tito, los titianos, ¿cómo se dice? Los ateos. Miren, hermano, que los ateos no tienen fe, pero que sí tienen amor. Ellos son imagen de amar, son imagen de Dios. Ellos no creen, pero ellos dicen entre ellos que nosotros hacemos la alegría o la tristeza. No. Dios dice, yo Yahvé creo la luz y las tinieblas. Algunos dicen, Él hace sacar el sol. No. Nada pasa sin el permiso de Dios. Todo eso es la verdadera misericordia. Todo es por misericordia y porque el hombre responde a Dios. ¿Me entienden? Esfuérzate que te ayudaré. Y antes de que te esfuerces, ya Dios te ayudó, dándote todo lo necesario. Tu cuerpo, tus ojos, tus oídos, tu voz, tu boca. ¿Y por qué estoy hablando? Porque muchos dicen, cállate, no hables, no hables. Bueno, Jesús me dice, es bueno que hables para que ellos reconozcan. Y si yo callo, ¿quién va a hablar? Como dice Pablo, si alguien no les predica, ¿cómo van a saber? Porque cada uno es lo que le corresponde. Yo aquí no puedo decirle muchas cosas porque no sé, no me dijo Dios. Le corresponde a las videntas, a los sacerdotes, a los profetas, a los sabios. O sea que Dios Dios es Dios. Yo no voy a cortarle las alas al Espíritu Santo. Habla y actúa donde quiere. Hasta en un niño puede profetizar. Como dice, por boca de los niños ha sacado las alabanzas. Empezó a alabar a Jesucristo. Bendito y alabado es el que viene en el nombre del Señor. Y uno mira, hermanos y hermanas, a mi pueblo le falta inteligencia. El inteligente es aquel que sirve a Dios. Y yo digo, a este pueblo le falta sabiduría. ¿Qué es sabiduría?
el santo temor de Dios. ¿Por qué me atacan? ¿Por qué atacan a Dios? Porque no tienen sabiduría. Están atacando a la obra de Dios. ¿Cuánto Dios? No, pero ellos no van. Sí, van a entender. Ellos también tienen su... Como fui en un lugar y el Señor me dijo, el sol no solamente sale para buenos, también para malos. Porque si yo fuera como tú, como el malo, tu esposa ya no tenía esposo y tus hijos ya no tendrían comida. Recuerden que los malos también tienen esposas, también tienen hijos, también tienen suegra, tienen familia. En- Hasta el más malo tiene a quien ama. Hasta el peor que ni Hitler ni quién, no sé quién hubo en la historia, también tenían. En cambio nosotros cuando se nos mata a uno en que nosotros queremos, ya Dios nos había dicho, que suéltalo, déjame, lo necesito ya en el cielo. Porque no podemos vivir eternamente aquí en la tierra, sino que hay que soltar, como dice el Padre, eh, puedes perderme. Lo más importante es no perder a Dios. Deja de ser miserable, te digo de todo corazón. Hay muchísimo dinero en Europa, el problema no es el dinero. Hay muchísima comida en Europa, están tirando toda la comida. El problema es el demonio que hay en tu corazón. No sé si va a alzar. Bueno, el problema está, yo no he venido a recibir, decía Cristo, sino a dar. No hay mayor amor que dar. Abre la mano y da lo que puedas o lo que tengas. Si los paganos creen en la ley del karma, yo sé que eh, ya fracasé, como dicen ustedes, ya he fracasado, que no van a hacer lo que digo, no van a escucharme. Pero Dios es Dios, a mí me corresponde decir y hacer como iba en un camino y me decía, aquí vienen frutos de un árbol frondoso, de un árbol grande, o sea que están viniendo los hijos de los drogadictos, pero que tienen su grupo por allá, yo no sé, eso ya le corresponde al arcángel Miguel. Y uno mira, ¿y cómo? Estoy hablando porque ayer Nuestra Señora de la Metralla, después de mucho, otra vez, y pido para que este pueblo tenga discernimiento, para que no se ataquen, no ataquen a Dios mismo, sino que al mal. Pedir a Dios por medio de la oración, ¿verdad? Porque los que vienen son los que están tapando el sol. Si tú ves hoy aquí se le ve a la gente con una remerita, y como si estamos en invierno, con una ropa deportiva, y como si estamos, la libertad, Dios no toca, hermano, no. Deja de mal pensar y piensa lo bueno, pide al Espíritu Santo. El, lo negativo es por falta de oración, lo mucho que Dios ya está, imagínense cuánto Dios ha hecho por mí para que yo esté aquí. Ya es mucho que yo esté aquí, que tú estés aquí. Cuánto Dios ha sacrificado, ha movido el cielo y la tierra, ha gastado, ha hecho esto, aquello. Y viene aquí y yo veo tú, no porque es muy rubio, porque es bajo, alto, come, no come. Con solo de que existe ya es mucho, porque cuántas veces intentaron matarte, secuestrarte, torturarte. De que aún sigues en vida ya es un prodigio, ya es un milagro muy grande para Dios. Pero tú no le falta esto, es diondo, es puerco. Y Jesús dice, no te bañes aquí, porque van a querer grabarte para mostrar tu intimidad. Y muchos ateos que podían haber llegado a la fe, perderán la fe. Entonces es mejor ser puerco y estar así, que te humillen, pero que te diga el Señor, nunca antes alguien ha hecho tanto mi voluntad como tú. Nunca.
Porque si el Señor dice no, es no. Y si el Señor dice sí, es sí. Nuestra lucha es totalmente contra Bergoglio. Nada pasa sin el permiso. Los demás son frutos, hermano. No voy a nombrar porque van a cortarme el canal. Entonces, sabe todo, Dios lo sabe todo, hermano. Antes de que yo naciera, ya sabía esto. Antes de que tú nacieras, ya sabía. Es el alma. El alma no tiene edad. Es al cuerpo que se le pone edad. Es como uno que se acuesta y el cuerpo es el que duerme. El Espíritu Santo me decía por boca de un cardenal, no tengas miedo en equivocarte. Habla, no tengas miedo en equivocarte. Yo no tengo. ¿Saben a qué tengo miedo? A que el Señor me diga, ¿por qué no hablaste? Por callar se ha perdido millones y millones de almas. Y hoy en día vemos en el silencio, como decía, que Dios, como en el sueño, va a derramar, sigue y derramará dones como nunca, la mayor potencia del Espíritu Santo, jóvenes sabios, jóvenes inteligentes, jóvenes sapientes, que tengan esencia, discernimiento, hablar sobre los dones del Espíritu Santo, sobre las visiones, las profecías, la locución. ¿Saben por qué los jóvenes todos están en la droga? Los padres son violentos, adúlteros. Por falta, a este pueblo le falta sabiduría. A toda Europa le falta sabiduría. El sabio es aquel que teme a Dios. Dice así el Señor. El sabio es aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Estamos en el tiempo de construir. Si el padre está construyendo, todos los hijos deben construir sin profanación. Tenemos que hacer la profanación. Como me decía el Señor, de aquí en más lloverá la profanación. No, porque el demonio profana para que tú no hagas. Y si el demonio te está tentando, es eso lo que debes hacer o discernir para no hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermano? El sabio es aquel, dice, que escucha mi palabra y la pone en práctica. No, pero eso nosotros ya sabemos. No lo sabes. Has escuchado, pero no sabes. ¿Sabes por qué? Porque no practicas. Ya has escuchado por ahí, pero no sabes porque no practicas, no se ve, no se siente, no se palpita de que sabes. Mafia, comunismo, odio, se respira aquí el odio. ¿Cuánto odio, Señor, estoy respirando? Comunismo te echan porque eres sucio, porque esto, que aquello, llaman a la policía, vienen los ladrones, mafia, droga, alcohol, prostitución, promiscuidad, brujería. En toda Europa es así. Si el padre es mentiroso, Bergoglio todos los hijos son mentirosos. En tiempo de Juan Pablo II, ¿por qué se practicaba tanto la justicia? ¿Por qué había tanto amor, tanto orden, tanta justicia? Tantos ricos tenían un grupo de viudas que daban sus bienes para ayudar a los pobres. Tenía un grupo de jóvenes que eran sacerdotes, de religiosas que hacían el bien. La Madre Teresa daba de comida. ¿Por qué nacían tantos santos? Joseph Ratzinger, la Madre Teresa, este santo de España como San Balaguer, y pululaban el bien, porque la cabeza, pero ¿por qué hoy en día tanto comunismo, tanto secuestro, tanto asesinato, tanta guerra, hambre, la peste, el plan B, plan Z, ya no tienen plan? Una desgracia total, porque la cabeza carece, le falta inteligencia, le falta sabiduría, le falta santo temor de Dios. No, pero te van a hacer esto, te van a cortar. Hagan de todo, hermanos. Dios, como me decía el Señor, aquí ya quedó mucho fruto. Hay mucho fruto y queda en el mundo entero. Pueden callar al profeta, pero la profecía sigue. Nuestra Señora de Fátima.
pueden hacer el daño. Aquí yo estoy, lo tengo controlado, estoy controlado, como decía Bergoglio. Me tienen Ese no es el problema no es el dinero. El problema es que tú eres miserable. Luego tú mueres y ¿para quién queda? Y desde el infierno ves a tu esposa y a tus hijos con otro disfrutando con tu sacrificio. No tiene sentido, me estoy sacrificando por él, hermano. No hay que ser ignorante, hermanos. Todo lo que hagas. Y me viene el karma. Los paganos dicen que todo lo que tú des vuelve en un momento de la vida. Eso es una creencia pagana. Pero eso nace del cristiano, la ley de oro del evangelio. No hagas cosas que a ti no te gustaría que se te haga y 100 veces recibirás lo que das. Dice el mayor sabio, dice, que dar a los pobres es hacer un préstamo a Dios. A Dios mismo, Dios te dará riqueza en familia, en sabiduría, en inteligencia, en salud, en fuerza, en esperanza. ¿Saben qué, hermano? Lo que a mí me duele mucho es que ellos dicen, es un hipócrita, ¿saben? Para que no digan que soy hipócrita, ¿saben qué es lo que tengo que hacer? Yo medito y pienso. Amén. Lo único que no debo hacer es denunciar al pecado. Ahí será todo maravilla, todo. El ídolo, pero ahí no será de Dios, sino tú mismo. Hasta aquí eres tú, de más de Dios. Dios denuncia, el profeta está para anunciar y denunciar porque el pecado. Ahora, cuando llevé, antes se golpeaban los vecinos, era una para hacer cocinar. La persona tuvo inteligencia, se le abrió sin pensaba, ¿para qué me trajo este? Y Dios le dijo, cocina, da de comer. Hermano, es muy sencillo. Dar de comer es dar amor. Da de comer a los vecinos. No es que yo fui llegando en un lugar y le decía, aquí no es el problema el dinero, sino que la gente se odia, te da, toma, 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 pin, 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 te echan. Por poco no te tiran en la cara cuando te dan tu vuelto. Hay un odio tremendo. Y uno despacito, porque uno recibe el corazón herido, tiende a herir. Es lo que todos los días, tarjeta de crédito, toma, toma, ni le miran. Hay un odio tremendo en Europa. Y cuando uno da de comer, no es que porque le falta comida le está dando, sino que el compartir, el estar ahí. Porque tú mismo eres, cuando tú ves la luz y se disipa por el que por suerte vino esta persona porque estaban a punto de asaltarte y gracias a que vino esto, te ha salvado. Su presencia lo dice todo. Esto tengo que hacer, es otro tema, la presencia de la persona, porque cada persona no se mueve solo, trae una legión de ángeles de Dios mismo o una legión de demonios. Eso es una lucha totalmente espiritual. ¿Tú te mueves con Dios o con el diablo? Porque una cosa es ser perseguido y otra cosa es ser del demonio. Anoche tuve una visión, soñé que un perro andaba detrás mío y una persona me decía, lo mataré cuando quiera, tenía un arma. Pero yo no tenía esa arma, no podía, aunque no quería matar a ese perro. Pero lo otro, cuando quiera voy a matarlo. Entonces el demonio es el diablo. Las armas pueden ser un poco de dinero, de comida, qué sé yo, de guardia. O tu presencia puede ser un arma. Tu amor, lo que Dios me pide. Cuando vi en la visión, venían dos santas caminando. Imagínense cuántos ángeles se están moviendo en el cielo y en la tierra cuando los santos caminan. Y ay, ay, ay. Cuando los profetas van, claro que hay peligro. Pero hay mucho más detrás de la voluntad de Dios. Bueno, ¿dónde está Dios? Está aquí. Quiere su casa, pero tú no quieres. Como me decía el Señor, los que ellos quieren es a ti. Quieren llevarme a mí, desaparecerme a mí. Ellos no quieren hacer la voluntad de Dios.
Y luego se le casa la acá encima. Luego los problemas. No tienen comida. No tienen nada. Están enfermos. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite? Y Dios no existe. Y Dios que esto. Y Dios. ¿Y por qué no hiciste la voluntad de Dios en su tiempo y en su momento y en su lugar? Yo te pregunto. Algunos tienen la gracia que se le explica lo que Dios, tú tienes la gracia, como dice el Señor, se te está explicando lo que Dios quiere hacer. A otros, porque a muchos no llegan esto, cortan todo, no sé ni si va a subir esto. Y me cuesta mucho ahora conseguir la necesidad misma para que Dios actúe. Pero ahí es Dios donde más se glorifica. Entonces, si yo no tuviera necesidad, nunca me hubieran visto con lo que me conocen. Y gracias a esa necesidad me estoy mostrando. Un ejemplo, Dios se muestra gracias a su necesidad. Yo no soy Dios, pero Dios actúa a través del hombre, cuando el hombre cree y ama. No, cállate, y si tú te callas, ¿cómo sabrás? ¿Cómo lo harás? Entonces, el demonio va con la prédica. El que predica exorciza a todo el mundo, a todo el planeta, a todo el continente. El hombre que ya sabe qué hacer delante del mal. Si ustedes ven, han desaparecido los feministas en estos últimos tiempos. ¿Por qué será? Yo veo la noticia. Porque alguien está denunciando a los putos, a los homosexuales y a las lesbianas. Después estos pueden salir como quieran. Pero ya no veo que las feministas hacen escándalo. Porque Biden es feminista, Sánchez es feminista, y si tú le denuncias a ese, ya no paga a este uno y este uno mueve al ejército. Es sencillo, hermano, porque hay alguien que los denuncia y que anuncia el pecado. Luego, bueno, deportémosle, hay un secuestro, y luego tu hijo en la droga, se te quita tu esposa ¿cómo se dice? En el adulterio, perdido, droga, alcohol, prostitución, muerte, secuestro, aborto. Se pelean entre ellos porque no me digas que haciendo el mal vas a tener paz. Ni nunca. Solamente con Dios hay paz, hay orden, hay seguridad. Vean los peores hombres del mundo, cómo vivían, no podían dormir, comer, se drogaban, tenían miedo, se escondían. Un infierno ya aquí sobre la tierra. Se peleaban, se comían. Es como China ahora. Entre sí se pelean, se comen, se matan. No pueden mirarse. Son como dos perros atados a la misma cuerda, día y noche. Por falta de Dios. A este pueblo le falta Dios. Le falta orden, sabiduría, inteligencia, sapiencia, esencia, conocimiento, discernimiento. ¿Por qué el hombre es así? ¿Cuándo se porta así? ¿Y de dónde viene? Conocer la raíz del bien y del mal. Porque no hace falta, hermano, mucho conocimiento. Cada hombre que nace, nace con la esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia es que todo el que nace sabe el bien y el mal. Tú le preguntas, ¿matar es bueno o no? A un niño no. ¿Robar no? No, no, no. Una cosa es hacer justicia y otra cosa es matar. Entonces, termino con esto. Si yo no hablo, Jesús no habla. Si yo no actúo, si tú no hablas, Jesús no habla. Si tú no actúas, Jesús no actúa. Si tú no te mueves, Jesús. Entonces, como decía, si tú te callas, el comunismo avanza. No te duermas hasta las 12 de la noche. Hasta ahí se necesita la oración en el mundo entero. Después saldrán los ángeles, pero sacrifícate, haz un pequeño sacrificio todos los días, cada momento, en todo lugar. Como me decía el Señor, cada paso que da ya es una penitencia, pero con oración. Yo estoy diciendo esto para que otros también sepan cómo sacar el sol, cómo sacar la luna, las estrellas, como para que la sal qué sé yo, hacer algo ahí delante, destruye y construye, echa toda tu casa con tal de que hagas algo en sacrificio al Señor. En vez de estar peleándote ahí con tus vecinos y amigos, haz algo bueno. Entonces,
esta es la casa construida sobre la roca. Vino la lluvia, sopló el viento, se desbordó el río, pero la casa no cayó porque su raíz era Cristo. Era Cristo el que sostenía la casa. Bueno, vino los problemas. Entró el adulterio en tu familia. Cayó tu hijo en desgracia. Vino el asalto. Pero tu casa era Cristo. Bueno, la cruz es normal que una familia sea atacada, asesinada, perseguida, porque es Cristo el que sostiene. Pero vinieron los problemas y la casa cayó porque estaba sobre la arena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén.